Io ti lodo, mio Signore. La 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 la. Io ti lodo, mio Signore. La 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 la. Por ahora vamos a comenzar con una reflexión sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Le voy a pedir al Señor su santa palabra. Y les voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, desde el versículo 26. Discurso del pan de vida. En verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Palabra de Dios. Pues en esta reflexión sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, yo pienso que lo más importante es localizarnos en una realidad espiritual y no en una realidad histórica, porque si vamos a llamar esto una reflexión espiritual es para que nosotros nos adentremos en el misterio y no simplemente que contemplemos los hechos históricos del misterio, que son dos cosas muy diferentes, y que normalmente la experiencia católica de la entrada de Jesús a Jerusalén y el comienzo de la Semana Santa es una historia que tiene que ver con hechos registrados en la memoria de los tiempos, no es una historia necesariamente espiritual. Normalmente encontramos los místicos que tienen una experiencia extraordinaria con Dios y entonces tienen vivencias espirituales directamente con el misterio en el eterno presente de Dios. Pero resulta de que si vamos a entender bien lo que Jesús nos enseña sobre la mística de nuestra fe, nos enseña de que a nosotros ya se nos ha sido dado todo el misterio en plenitud a través de los sacramentos, desde el sacramento del bautismo, que es la primera unción del Espíritu Santo que nos exorciza de nuestra muerte. Y entonces, si eso es cierto y nosotros vamos a creer en eso, eso quiere decir que todos nosotros tenemos la mística de nuestra fe. Está infusa en nuestro corazón y además se convierte en una ciencia innata, algo que viene en nosotros, ya es parte inclusive de nuestra carne, porque queda transformada. Les pongo un ejemplo muy sencillo y básico, muy elemental en el mundo material. Nosotros tenemos lo que se llama sacramentales. Si un sacerdote bendice un crucifijo, que es un simple objeto hecho por un artesano y que está hecho de elementos naturales, que por lo tanto tiene el espíritu de la naturaleza, como el nombre lo dice, al sacerdote bendecir ese instrumento básico, elemental, material, ya deja de ser ese instrumento básico, material, elemental. Se convierte en espíritu, porque ya fue exorcizado de su estado natural y se traslada a un estado sobrenatural. Entonces ya ese crucifijo que tiene ahí no es simplemente un pedazo de madera o de cualquier material en que se hizo, y un símbolo de la cruz, de un crucificado, que es un símbolo para nosotros, sino que se convierte en espíritu viviente de la pasión del Señor en la cruz. Y es una realidad espiritual a través de los sacramentales. Por eso se llaman sacramentales, porque vienen de un sacramento, es una extensión de la gracia, que es gracia misma, como decir, nosotros somos una extensión a través del bautismo del cuerpo místico del Señor, o sea, parte de una célula. Y esto quiere decir que si nosotros hoy nos concentramos en la entrada de Jesús a Jerusalén, nos concentramos en el misterio místico del eterno presente de Dios.
y pudiéramos pedirle a Dios que nos dé la unción hoy para que nosotros podamos vivir desde el alma el misterio de esa entrada de Jesús a Jerusalén, porque esa entrada está viva en la eternidad, o sea que no es simplemente en el tiempo, está fuera del tiempo, porque Jesús existió en su vida natural como el hombre Dios, existió en el tiempo, pero Él pertenece fuera del tiempo, porque es divinidad también. Por lo tanto, todo lo que Él hizo nunca pasará. Por eso Él dice, mi palabra no pasará, todo pasará, menos mis palabras. ¿Y eso qué quiere decir? Los hechos de su vida no pasarán nunca, porque los hechos de su vida, como Él es el verbo encarnado, los hechos de su vida es su misma palabra, y la palabra queda en la eternidad. Todos los hechos de los 33 años están eternamente presentes. Por eso, dentro de la realización del triunfo de las almas en el cielo, existe el estado de adoración a la cruz, en la misma gloria, porque en la gloria se celebran todos los misterios, y se celebran los misterios vivos, no unos misterios simbólicos, como a nosotros nos toca, porque nosotros, como estamos sometidos al tiempo y al espacio, vivimos las realidades espirituales del eterno presente dentro del tiempo, y se convierten en símbolos históricos. Pero la realidad del alma nuestra es que el alma no la vive históricamente, sino místicamente. Entonces, al reflexionar lo que estamos reflexionando hoy, le estamos pidiendo a Dios que nos traslade a la mística de nuestra fe por encima de la simbología de nuestra mortalidad, que es el tiempo y el espacio donde estamos limitados por hechos históricos. Nosotros tenemos una historia personal, y yo no podría trasladarme directamente a mi infancia con facilidad, pero históricamente sí, por las memorias registradas, ya sean los álbumes de fotografía, los documentos de mi madre, quién sabe qué, y yo puedo registrar mi vida en esa forma, pero esa no es una vivencia ya de ese momento, sino que es una memoria. Entonces, a pesar de que esa memoria se hizo memoria a través de una vivencia, pero en el estado del espíritu nosotros pedimos a Dios que nos traslade místicamente al eterno presente de Dios para que podamos vivir la entrada del Señor a Jerusalén. Y aquí encontramos lo que es absoluta contradicción para el ser humano, para la razón, para la mente humana, y es que cuando Jesús llama a los apóstoles y los manda a traer ese burrito que nadie había montado, y que además esas personas no tenían ni idea de ese plan de Dios tampoco, porque esas personas que eran dueñas del burrito seguramente ni conocían a Jesús. La palabra no lo dice, pero sí tenían infuso en el corazón de que ese burro había sido creado por Dios para que entrara con Jesús. Eso es una realidad, y ese burro nos representa a nosotros, porque es el burro que va ahí con Jesús, y Jesús es el que monta el burro y el que tiene destino para el burro, y el burro solo obedece a donde lo lleva el maestro, y esto lo representa a nosotros. Pero al mismo tiempo, ese burro, cuando no está en el amor de Dios, pues está convencido que la fiesta de Jerusalén es para él, ¿no? Por eso debemos tener eso claro entre el burro y Jesús, esos dos. Pero también la contradicción tan espantosa. Jesús sabe que esa entrada de él a Jerusalén es su pasión, el comienzo de su pasión. Pero el pueblo que está ahí recibiéndolo está convencido que él viene a derrotar a los judíos, a los romanos, y que también a ponerle orden a los judíos, porque lo consideran un rey natural, un rey civil, un rey que viene a manejar los gobiernos de la gente en el mundo, un rey del mundo, y no se imaginan la sorpresa tan grande que les espera. Ustedes se dan cuenta que dentro de muchas profecías que hay, que podemos haber leído muchos de nosotros, se habla de los 3 días de oscuridad. Y esto en manos de las sectas, de los falsos profetas, de la gente obsesa mística, lo deforman todo, ¿no? Y no entienden de que esos días de espiritualidad no son físicos, sino que son 3 días espirituales. ¿Pero qué quiere decir? Si ustedes ven en la palabra de Dios hoy algo trascendental, es, y que se le pone muy poco cuidado a eso dentro de todas las reflexiones de la iglesia, en todas las exégesis que hay sobre la palabra, y es: a las 12 del día todo se oscurece. ¿Y cuánto dura esa oscuridad? 3 horas.
Ahora, esa oscuridad de Dios, que es nuestra redención, porque en esa oscuridad es cuando Jesús entra dentro del vientre de la humanidad, del vientre de la materia, porque como va a morir, se adentra dentro de esa mortalidad nuestra, y de ahí aparece muerto en la cruz, agoniza, muere, y es sepultado, y después sale a los 3 días. Entonces ustedes se dan cuenta que esa entrada, esas 3 horas de oscuridad, luego la entrada al vientre de la tierra por 3 días, que lo compara con Jonás, el Señor, cuando dice que no le dará otra señal a este pueblo incrédulo más que la de Jonás, que el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra como Jonás en el cetáceo, y de ahí aparecerá otra vez resucitado. Entonces, esos famosos 3 días de oscuridad representan o viven dentro de esas 3 horas, de las 12 a las 3, y los 3 días del Señor en el vientre de la tierra. Ahora, hay una cosa importantísima acá. Obviamente que los 3 días de oscuridad, donde hay toda esta tribulación y una iluminación de la conciencia de la humanidad, ¿en qué momento sucede eso en el tiempo y el espacio nuestro? Eso sucede en el momento en que Dios da ya el golpe final a la economía de la salvación. O sea, la iglesia tiene que vivir la pasión de Cristo, porque es el cuerpo místico del Señor. Y entonces hay un momento en la iglesia en que hay la preparación a la muerte y esa agonía que tiene resurrección, que es el regreso del Señor, que es cuando regresa el Mesías. Y la puerta que hablaba el Padre en homilía hoy, que está cerrada y que se abrirá, y Jesús entrará a Jerusalén por esa puerta cuando regrese, es precisamente esa puerta que se cierra dentro de la oscuridad. Entonces, los 3 días de oscuridad que se habla es esos 3 días de agonía de la iglesia. Ustedes saben que esos 3 días de oscuridad pueden ser 300 años, pueden ser 3 años, pueden ser 30 años, pueden ser 3 horas, no se sabe, pero es trinitario y viene del misterio místico de la Trinidad, donde todo se hace trinitario. Por eso es que en todas estas interpretaciones banales de las falsas profecías, del fanatismo, de todo este milenarismo, todo eso de transversa. Los expertos en transversar eso obviamente son las sectas. Los expertos en transversar los famosos 3 días de oscuridad, la marca de la bestia, los refugios para la gente esconderse, y todo este fanatismo viene del protestantismo, que es donde se ha perdido la interpretación de la palabra. Pero nosotros, al entrar dentro de la realidad espiritual de nuestra iglesia, en el Evangelio, en la teología católica, entendemos que esos misterios no se realizan a nivel material como están descritos en el lenguaje espiritual. Son muy diferentes. Por eso San Pedro dice que un día para el Señor son como 1000 años, 1000 años como un día. Y con eso nos soluciona todas las preguntas que hay sobre el tiempo. Porque todo el mundo está hablando de que ya viene el Señor, se acabó el mundo. Esto es así, escondámonos. Yo les contaba hace poco aquí en una reflexión que hice, que creo cuando regresé del Perú. Y hablaba, pues este viernes pasado, hablaba de que es muy común encontrarse uno con noticias horribles de sectas. En el Perú había unas noticias de una secta de Colombia que está en las montañas, por allá en Caldas, en algún lado, y estaban mandando a la gente a cocinar como lirios con aguas de no sé qué, y además tienen sitios para esconderse donde tienen comida guardada, y están haciéndole vender las propiedades a la gente para irse a vivir allá. Cosas, yo les explicaba, si uno no se da cuenta que esto es completamente de locos, entonces, ¿qué va a entender en la vida? Si esas son cosas de dementes, de gente que está totalmente obsesionada místicamente, o es enfermo mental, o es un mentiroso ya establecido en ese tipo de movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es pan de estos tiempos, porque la realidad es que ¿quién puede decir que estos son ya el final del final y que se acabó? Y que ya no falta nada y que durante esta vida a nosotros nos tocará vivir el regreso de Jesús. Nadie puede decir eso. Miren que a Sor Lucía de Fátima, la Virgen le dijo que ella viviría la gran tribulación, antes de morirse la viviría. Entonces, ella ya murió,
¿Y a qué? Y entonces, ¿cómo leemos la gran tribulación? Si ese es un hecho real, lo cual es real porque esa aparición de Fátima está certificada por la Iglesia Católica y es un hecho contundente de que la Virgen se apareció allá y de que el ángel le habló a los pastorcitos y que todo lo que hicieron ahí es verdad. Entonces, si ese es el hecho para nosotros como católicos de creer en estas cosas que la Iglesia nos certifica, entonces eso quiere decir que esa gran tribulación a que se refería la Virgen no necesariamente era lo que la gente espera, que quién sabe qué esperará, porque según todos estos milenaristas hablan de cosas que la Tierra se parte en cuatro, que Estados Unidos se desaparece en no sé cuántos lados, que quién sabe cuántas otras cosas, y eso supuestamente son señales, cuando el Evangelio es tan claro y dice que nada de temblores, ni de tempestades, ni de rumores de guerra, ni guerra, son señales. Dice, eso tan solo es el principio de la tribulación y la tribulación comienza desde el destierro. Ustedes imaginan que la palabra tribulación quiere decir destierro y la palabra destierro quiere decir pecado original y el pecado original quiere decir la vida en la tierra es la tribulación. La mortalidad es la tribulación. Ahora, hay un momento al final de los tiempos, cuando ya se acerca el regreso de Jesús, en el cual se nos han dado señales específicas. Podemos leerla en los Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, donde él habla de la conversión de Israel, masiva. Al final se convierten los judíos. Y ellos son los que preparan la segunda venida del Señor, porque es el pueblo escogido. Sin embargo, en las falsas profecías milenaristas hablan de un remanente de gente escogida para esconderse. La palabra esconderse ya es una falsa profecía, porque ningún soldado de Dios se va a esconder. A nosotros nos van a tener al frente de la batalla. ¿Y dónde es el frente de la batalla? Acá, usted tiene que estar donde el Señor lo llamó. Por eso San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. No se trata de esconder por ahí una montaña, a comer con unos amigos y gente que supuestamente son seleccionados por Dios para ser los únicos que saben. No vas a ver ni el Papa, ni vas a ver ningún miembro de la iglesia, no vas a ver sino un grupito de gente que escogieron por allá el Señor de acuerdo a un mensaje que recibió un loco por ahí. Y esto realmente es lo que pasa, porque ¿cómo puede el Espíritu Santo abandonar toda la iglesia y coger un pequeño remanente? Y miren lo más curioso de eso. En esos pequeños remanentes se encuentran los curas que les quitaron el sacerdocio, se encuentran toda la gente desobediente de la iglesia y les tienen la excusa de que es que están perseguidos. Ustedes saben que donde hay desobediencia, donde no hay estricta obediencia a la iglesia 100%, está el diablo, no hay duda. Porque ¿cómo será que en el mensaje de Jesús a Santa Faustina tenemos el ejemplo perfecto de lo que es un verdadero profeta y la enseñanza de Dios al profeta? Santa Faustina, como una profeta de la misericordia, secretaria de la misericordia, como el Señor la llama, le tiene que obedecer por órdenes del Señor, primero a su superiora, a su obispo, a su confesor, que a Jesús. ¿Usted se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta de un falso profeta? Cuando piden que obedezcan al vidente o al profeta por encima de la iglesia y le digan que es que la iglesia ya se perdió, que la iglesia no le pueden creer, que miren estos sacerdotes cómo están y que ese obispo está persiguiendo las cosas de Dios y entonces a desobedecer. Entonces ahí está la oscuridad tan grande. Entonces que esas 3 horas de Jesús de las 12 a las 3 representan todo esto, esta confusión. Ustedes saben que de 12 a 3 de la tarde hay una confusión total dentro de todos sus enemigos. Los enemigos están muy preocupados porque esa penumbra, esa tenebre que hay ahí, todas esas tinieblas de 3 horas, les empiezan a dar a todos los enemigos de Jesús una inquietud espantosa. Porque, primero que todo, el demonio sabe perfectamente que va a ser derrotado. Sin embargo, él disfruta la tribulación contra Jesús hasta que muere en la cruz. Y cuando muere en la cruz, comienzan a llorar los infiernos, porque saben que esa fue la derrota total para ellos. Pero dense en cuenta que fueron encarnizados, torturando al Señor hasta que murió en la cruz, pero sabían que esa era su derrota. Y esto es lo que significa el mal. El mal no está preocupado que está haciendo el mal, porque el mal es mal, sino que el mal está preocupado cuando ya no puede seguir haciendo el mal. Ese es el problema del mal. El mal se preocupa es cuando no puede seguir haciendo el mal. Entonces, un bandido de verdad
que llevan a la prisión y lo encierran, lo sentencian, no está avergonzado con la sociedad, sino que está atormentado porque no puede seguir robando o matando o haciendo el mal. Eso es lo que le molesta. Y entonces lo sigue haciendo dentro de la cárcel, porque es malo todo el tiempo. Entonces, a no ser de que haya una unción de Dios para cambiar un malo, como pasa con Dimas en la cruz, como pasa con nosotros que entramos en gracia de Dios después de haber sido los bandidos que traicionamos al Señor. Y todos nosotros nos podemos relacionar con Dimas en la cruz. El que no se relacione con Dimas en la cruz es un mentiroso, porque todos nosotros hemos robado, hemos sido bandidos, hemos hecho cosas malas, porque el robo no es solamente ir y quitarle la cartera al otro, sino el robo son muchas cosas, es quitarle la felicidad a otra persona. ¿Cuántas veces robamos en la calle quitándole el espacio a otra persona con un automóvil simplemente porque nosotros pensamos que nuestro afán es más importante que el del otro? Y estos son robos, o sea, y somos ladrones. ¿Y qué sucede? Si hoy entendemos la oscuridad de las 3 horas, de las 12 a las 3, nos damos cuenta que la iglesia está en plena oscuridad en este momento. ¿Y quién puede negar eso? Pues solamente un ingenuo, porque si nosotros podemos coleccionar las barbaridades que se están predicando desde el púlpito, el desorden que hay en algunas de las pastorales de la Iglesia Católica en el mundo entero, la falta de poder que tiene la gente, de valentía para predicar la verdad, el miedo que tienen a decir la verdad por el respeto humano, y todo esto es parte de esa oscuridad, una oscuridad que ha colocado al hombre dentro del vientre de la tierra, del mundo, de las cosas materiales, y se ve en la forma en que la gente maneja la fe, las amistades. Usted sabe que es muy difícil encontrar gente leal. Usted le pueden hacer las maldades que le hagan y la gente no le importa, porque quieren ser amigos de todos todo el tiempo, a toda hora, y no quieren jamás sacrificar su vida por la verdad y entregar su vida a la verdad, porque queremos, el respeto humano es más importante. Ustedes saben lo que yo siempre he hablado de esas personas que se entierran y en ese sermón de la familia al muerto siempre están enterrando un santo. La mayoría de las veces es un santo que están enterrando. Y sabemos nosotros que la realidad nuestra es muy diferente, porque la fidelidad entre nosotros tiene que ver cuando se acaba el respeto humano. Yo no puedo ser fiel a una persona como amigo si todavía el respeto humano es el que me maneja mi amistad. Yo tengo que ser una persona íntegra, donde no tengo miedo de enfrentarme a otras personas si tengo que decirle la verdad. Y así se pongan bravos, así se convierten en enemigos nuestros, porque aquel que es amigo de todos y quiere ser amigo de todos, sabiendo que la gente a veces hace cosas malas y uno no se las puede aplaudir, entonces ese respeto humano es el que nos saca a nosotros del misterio de la cruz y nos convertimos en esa turba que recibió a Jesús a la entrada de Jerusalén, y que, como decía el padre en la homilía esta mañana, fue la misma turba que también le estaba escupiendo en el Calvario cuando lo condenaron, y esa misma gente con palmas lo recibió a la entrada de Jerusalén. Entonces, des en cuenta lo absurdo que es nuestra vida cristiana, lo absurda. Nosotros somos ese grano de trigo, y ese grano de trigo el Señor lo toma, ¿y qué hace con él? Lo entierra, se pudre, lo clava en esa cruz y ahí le da vida. Pero ¿queremos nosotros vivir eso? No, ese es el problema. Entonces, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la llamada es a vivir la mística de este misterio. El misterio es: somos grano de trigo. Uy, ¿cómo duele eso? Ese grano de trigo se tiene que enterrar, ¿y qué le pasa a ese grano? Se muere. Pero cuando se pudre es cuando saca vida de él Dios, y nosotros somos ese grano. El Señor lo lanza a la tierra, lo deposita dentro del vientre de la tierra de donde salió, y ahí se pudre, y de ese grano podrido saca vida el Señor, clavándolo en la cruz. Y eso somos nosotros. Pero ¿a quién quiere morir en esa forma? ¿Quién quiere aceptar que es un grano de trigo que se va a podrir? Es que eso es lo difícil. Por eso es que cuando yo estoy viviendo mi vida natural y estoy diciendo que soy de Dios, como los que salieron con palmas a celebrar a Jesús a la entrada de Jerusalén, eso es lo que hacemos nosotros con esta palma de la mano, y el domingo juramos que somos de Dios y rezamos el credo y estamos alabando a Dios con las palmas arriba. O sea, lo estamos recibiendo en Jerusalén, estamos ahí.
en ese domingo y luego salimos el lunes a la calle, ¿y qué estamos haciendo? Escupiéndolo, porque estamos viviendo la vida en el mundo. Y esto es lo que hicieron esta gente en Jerusalén, hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Lo recibieron con palmas y luego le tiraron piedra. Y esto es lo que sucede. Amistades, ¿cuántas veces no nos sucede? Tenemos gente que nos alaba, nos pone por encima, nos adula, habla de nosotros, nos recomienda por todo lado, y esos mismos un día están apedreándonos, escupiéndonos, negándonos, calumniándonos, acabándonos, esa misma gente. Y esto es una naturaleza a la cual nosotros tenemos que morir. La invitación de la entrada triunfal a Jerusalén no es una invitación a celebrar el reino de Dios como rey de hombres, como rey simplemente de naturaleza, sino también como rey que es la gloria de Dios entre nosotros, es un rey divino que trae el dolor. Lo que es de Dios, lo que es de Cristo es cruz y por lo tanto es persecución, es dolor, es sacrificio, es mortificación, es ayuno, es abstinencia. Eso es lo que es el Señor. Ustedes se dan cuenta que el mundo nos lleva a nosotros a ayunar simplemente para que nos veamos más bellos, pero no para que nos sacrifiquemos. O sea, el sacrificio sería a enaltecer nuestra vanidad. Los sacrificios del mundo son para engrandecernos a nosotros como personas. Por eso hay gente que se sacrifica tanto estudiando, porque la única meta que tiene es hacer dinero y sobresalir en la sociedad y triunfar con las cosas banales del mundo, lo cual habrían dos caras para eso, porque hay personas que lo hacen por las razones correctas, y es porque todos nosotros somos llamados a ganarnos el sudor, el pan con el sudor de la frente, y esto, si se hace con la naturaleza divina, nosotros honramos a Dios en nuestros talentos, en nuestra profesión, en nuestra vocación, honramos a Dios. Pero si la vocación nuestra es simplemente profesional para triunfar en el mundo, porque lo que queremos hacer es sobresalir nosotros con nuestros talentos, entonces estamos haciendo lo mismo que hicieron los que recibieron con palmas al Señor a la entrada, porque resulta de que cuando un profesional se hizo profesional para triunfar con su carrera y le va mal, entonces está en el camino del Calvario escupiendo y apedreando al Señor, porque está frustrado, está aburrido, está negativo, está protestando de que las cosas no le salen bien, entonces ya perdió la fe y empieza a golpear y a escupir a Dios. Por eso es que cuando se habla del misterio de lo que es Jesús, como Jesucristo el Nazareno, se habla de que Él cargó con nuestros pecados. Y esto duele. Ustedes saben lo que es, si uno realmente pudiera sentir el misterio de lo que es cargar con los pecados, entonces en ese misterio es donde nosotros entendemos la cruz, que es cargar con los pecados. Fíjense que el dolor más grande nuestro es cuando sentimos el pecado nuestro, porque es muy fácil sentir el dolor del pecado ajeno. Las madres sufren mucho por lo que hacen los hijos y les destruye el corazón que un hijo ande en pecado. Los amigos sufren por lo que hacen mal a otras personas, especialmente cuando los perjudican a ellos. Pero de ahí a que uno sea consciente del mal que uno hace y el daño que le hace a los demás y las ofensas a Dios, hay una distancia enorme, porque nosotros por naturaleza somos jueces, pero jamás nos convertimos en reos. No queremos ser reos, pero fácilmente somos jueces. La tendencia nuestra es a juzgar inmediatamente, con una facilidad increíble. ¿Cuántas veces llegamos amarrados voluntariamente a declararnos culpables? Eso es muy difícil, y muchas veces nos declaramos culpables por conveniencia nada más, solamente porque es políticamente correcto, conveniente, económicamente conveniente, en nuestros medios sociales, en nuestras garantías de trabajo, en la necesidad que tenemos de quedar bien con la gente y tener una imagen que sea apetecible, que sea respetable, que aparezca con esa falsa dignidad. Y esto todo es parte de un conjunto de ideas humanas que tienen que morir, porque precisamente la absurda ironía de la entrada de Jesús a Jerusalén es que Él no iba a reinar en la tierra entre los hombres, sino que Él venía a traernos el reinado del cielo para los hombres.
Y son cosas muy diferentes, porque ellos esperaban que Él reinara entre los hombres. Y Él dice, al mismo Pilato le dice que no es el reino de Él no es de este mundo. Nosotros debemos entender que cuando Él dice, si fuera de este mundo, los ángeles vendrían a rescatarme, con eso nos está mostrando el misterio de que Él no usó su divinidad para defenderse, y lo hubiera podido usar. Yo siempre le digo a la gente algo que es clásico: Jesús resucitó, y Jesús no se fue a ahorcar a Pilatos ahí mismo, ¿no? Ni se fue a buscar el Sanedrín, no se le apareció al Sanedrín a decir, me crucificaron, aquí resucité. Si ustedes se imaginan el susto que se hubiera pegado al Sanedrín si Jesús se les aparece a ellos, se mueren todos. Anás, Caifás, toda esa gente se muere. Y el mismo Pilatos, ¿qué le hubiera pasado? El mismo Herodes, si Jesús se les aparece. Y Él estaba entre ellos resucitado. Ningún apóstol tuvo el valor de ir a contar eso en 40 días, ni Jesús le interesó aparecérsele a los que lo crucificaron, a sus enemigos, porque no vino a vengarse, sino no tenía venganza. Él fue a presentarse entre los de Él y a fortalecerlos. Y los de Él, en medio del susto que tenían, no eran capaces de aceptar ese misterio todavía hasta Pentecostés, teniéndolo ahí al lado de ellos. Y esto es lo importante que debemos nosotros realizar. Todos estos misterios, como dice San Pablo, dice, todo lo que le pasó al pueblo de Dios en el Éxodo es una figura para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, porque es una advertencia. Ellos cometieron esos errores, ellos hicieron esas cosas, y ¿qué les pasó? Y eso que el Señor nos dice, pónganle cuidado a su historia sagrada, porque es de donde viene. Es como cuando una persona consciente y responsable se va a casar, según las escrituras en la tradición judaica, tienen que tener un tiempo largo para observarse bien. Tienen que mirar la familia del otro, observarla muy bien, conocer todos los defectos y cualidades de los otros, a entender sobre las taras y arriesgarse a llevar esa sangre mezclada, ateniéndose a lo que viene en esa sangre. Por eso dicen, observa muy bien con quién te casarás, porque te vas a casar con la sangre del otro. Y en esa sangre viene toda la historia del otro. Entonces, si usted se mete en la sangre de otro y se da cuenta que en la sangre de ese otro hay locos, hay de esto, hay de lo otro, pues usted es responsable. Entre en esa sangre y aténgase a lo que viene. Pues, ¿y por qué no hacerlo? Hay gente que hace eso y se carga esa cruz voluntariamente, y no necesariamente va a tener consecuencias directas en la sangre, porque a veces esas consecuencias saltan generaciones, ¿no? Es como decir, hay veces que en una generación salieron de ojos azules y pasan 4 generaciones y todos tienen ojos marrones, y después en la 5ª generación aparecen otra vez los ojos azules, que son esas herencias genéticas. Pero también vienen todos este conjunto de taras y maldiciones que vienen en la sangre. Entonces las personas en el matrimonio, que es responsable, en la ley judaica, primero no dejan mezclarse con extranjeros, con otras culturas, con otras religiones, que eso es ley dentro de los judíos, que debía ser muy coherente dentro de nosotros, pero en esta globalización, en este sincretismo, la gente ni le pone cuidado a eso ya. Pero hay que mirar perfectamente qué es lo que estamos haciendo y qué responsabilidad estamos tomando. ¿Y por qué me refiero yo a eso? Porque cuando nosotros vemos la entrada de Jesús a Jerusalén, nos estamos dando cuenta de lo que Él está haciendo para salvarnos. ¿Y con qué nos salva Él? Él nos salva con su sangre. Y esa sangre no podía estar ni mezclada, ni podía tener ninguna herencia de pecado. Nada, para poder salvarnos a nosotros. Ustedes se dan cuenta que hasta el momento en que Jesús murió en la cruz, todo lo que se le entregaba al Señor era sangre de animal. Y la sangre de animal no era suficiente. La sangre de animal la sacrificaban para los pecados del sacerdote, del rabino y de su pueblo, pero no trascendía al estado eterno del hombre, solamente le cubría la vida temporal, porque no había redención todavía. Sé que todas las oraciones y todo lo que se hizo antes de la encarnación del Señor eran bienes naturales. Ustedes se dan cuenta que la tierra prometida al pueblo de Israel que sacaron de Egipto en el Éxodo era una tierra en la tierra. Todo era en la tierra.
para la tierra, y eran bendiciones de generaciones que tenían abundancia, y el Señor les prometió eso. La prueba está que hoy en día vemos la fidelidad de Dios en el pueblo judío. El pueblo judío, aunque sea infiel, el Señor siempre es fiel. Y los judíos tienen unos talentos y unos dones y unas gracias en la abundancia material que no las tiene ningún otro ser humano. Por eso los odian tanto, los envidian tanto, y son gente que nace así. Tiene unas bendiciones. No todos los judíos son así, porque hay muchos que entran en un estado de pecado tan horrible que hasta eso pierden. Pero generalmente esa gente trae una bendición que Dios no se las ha quitado. Continúa y continuará. El Señor no se las va a quitar. Entonces no es un fenómeno así nomás. Pero miren cuál es la enseñanza de la entrada de Jesús a Jerusalén para nosotros que estamos viviendo este misterio de hoy. Primero, la religión. Dense en cuenta que hoy es muy común encontrar gente religiosa a morir. Hay una religiosidad exagerada. Hay personas que son llenas de religión. Entonces están llenas de devociones, llenas de generalmente las falsas profecías, los falsos videntes, todas esas cosas que son torcidas, que vienen de locos o de fanáticos o de gente escrupulosa, siempre son exceso religioso, hasta el punto del escrúpulo y hasta el punto del fanatismo, exceso religioso, que es una espiritualidad farisaica. Pero cuando entendemos lo que es Jesucristo, la familia de Nazaret, el ejemplo de lo que es la encarnación del Señor y lo que la iglesia nos enseña todo lo contrario. Una religión sencilla, simple, donde no hay absolutamente ninguna exageración en nada, ningún exceso de nada. Es una religión sencilla, absolutamente sencilla. Ustedes saben ¿cuál es el católico que está protegido hoy de los tiempos y de la confusión que hay en estos tiempos? ¿Cuál es el católico que está protegido de eso? El que no es curioso, ese es. ¿Y cómo es que uno puede estar libre de la curiosidad? Vivir una vida sacramental auténtica y sencilla. Si usted es un parroquiano que cumple con todo lo que Dios le ha enseñado en la iglesia, con esta doctrina, estas tradiciones sagradas, que es vivir con confesión frecuente, comulgar lo más que pueda frecuentemente para fortalecer su alma y poder amar y cumplirle a Dios y al prójimo, y tener esas devociones sencillas que nos enseña la iglesia, el rosario en una forma sencilla. No necesitamos exagerar ni convertir el rosario en un fanatismo exagerado, sino en el rosario sencillo como nos enseña la iglesia, el Vía Crucis, que es este recuento de esta pasión del Señor que es tan increíblemente profunda, misteriosa y adentrada en el vientre de nuestra doctrina, pero no en una forma religiosa simplemente, sino con espíritu de arrepentimiento, con espíritu de concientización. Y lo otro son las novenas que nosotros tenemos, que son una recapitulación, un recuerdo de lo que son los 9 días de la espera del Espíritu Santo, que es donde se instaura la Iglesia Católica sobre esos 9 días, ¿cierto? Donde el Señor envía a sus apóstoles y a todas estas mujeres santas a esperar en el cuarto arriba 9 días. Esos 9 días esa novena. ¿Qué sucede con eso? Las novenas son un instrumento de batalla espiritual en grandes necesidades o en grandes consagraciones de nuestra vida, de eventos de nuestra vida, ¿sí? O sea que son herramientas. Pero cuando nosotros a eso empezamos a meterle cosas raras, cuando empezamos a llenarlo de religión, cuando nos inundamos con escrúpulos, cuando le metemos extraños mensajes y cosas extrañas, ya nos perdimos, ya nos metimos por donde no es. Ustedes saben la tristeza que da recorrerse el mundo y ver toda esta cantidad de gente loca que está haciendo cosas desastrosas en la iglesia, confundiendo al pueblo de Dios. Hay de ellos, ustedes se imaginan el juicio que van a tener por confundir el pueblo de Dios, porque nadie puede sacarme a mí de mi vida sencilla parroquial, del evangelio sencillo del Señor. El que me saque de eso me está llevando por el camino que no es. Sí, esas invitaciones a hacer cosas raras no son invitaciones de Dios. No pueden ser,
porque entonces querría decir de que el Señor diseñó una iglesia equivocada y que en estos tiempos esa iglesia no funciona. Yo tengo que irme a ese remanente, a ese grupo de personas seleccionadas, a vivir una cosa diferente. ¿Sí? Eso ya está equivocado, claro que está equivocado, porque precisamente la iglesia nuestra, para que sea la iglesia real de Jesucristo, tiene que ser esa sencillez del parroquiano que agacha su cabeza y es tan sencillo que es simplemente sacramental. Así. O sea, la persona más importante de la iglesia son esas personas sencillas. Usted entra a esas parroquias llenas de gente y seguro los antiguos de esa iglesia son los más sencillos, que seguro son los más indiferentes para los demás, los más insípidos, los que no significan nada para nadie. Ahí es donde está la santidad. ¿Y por qué? Porque esas personas hacen lo propio, que es ser buenos ciudadanos, buenos esposos y esposas, buenos hermanos, buenos amigos, y están en la parroquia, ayudan a la parroquia, colaboran con la parroquia, colaboran con el prójimo en sus obras de caridad, sirven al Señor en esa sencillez, sin absolutamente ninguna otra curiosidad. Y ahí estamos, fuera de todo este embargo del mundo en que vivimos, de este materialismo, donde el hombre está haciéndole palmas al Señor porque cree que le viene a dar poder, entonces está buscando poder. Entonces de ahí vienen todas estas supersticiones: haga esto, haga aquello, para que esté protegido, sellado, bendecido. Y todo eso ¿de dónde viene? Viene de la superstición. ¿Qué pasa con el exceso de religión? ¿Qué pasa con el fanatismo y los escrúpulos? ¿Qué pasa con eso? Que un día quedan tan saciados que terminan perdiendo la fe. Yo conozco cantidades de gente que se metieron con sectas horribles. Y en California es muy común estas sectas, son muy comunes, de gente loca, que se lleva gente para esconderla en las fincas y en no sé dónde, les hacen vender todo, los ponen a comer cosas raras, a hacer cosas extrañas, y luego, años después, 10, 15 años después, regresan todos aterrados porque les toca volver a empezar de cero en la sociedad, construyendo la vida natural de la que se fueron, persiguiendo un loco. Y esto es una tristeza porque eso ocurre todo el tiempo. La mayoría de esa gente regresa sin fe, porque ya terminan odiando a la iglesia, odiando a todo el mundo. Si no se vuelven por allá hay una secta rara, simplemente dejan todo. Y esto es el resultado, porque hemos dejado la sencillez. Y precisamente el mensaje del Domingo de Ramos, con esta entrada triunfal del Señor a Jerusalén, es entender la palabra triunfo. ¿Qué quiere decir triunfo? Ten en cuenta que el ser humano considera triunfo la defensa de su territorio humano. Ese es el triunfo de uno. ¿El triunfo de uno cuál es? Yo triunfar en todo, en mis negocios, en mis asuntos, en mis relaciones humanas, en mis ideologías, en mi propia religión. Triunfar llevando una religión como yo me la diseño. Ese es un triunfo humano. Y el triunfo de la entrada de Jesús a Jerusalén es una invitación a superar el triunfo natural y entrar en el triunfo sobrenatural, porque eso es lo que es Jerusalén y la entrada de Jesús a Jerusalén. Jesús entra a una Jerusalén que la gente de Jerusalén de la tierra no podía ver, porque él lo que entró fue a la Jerusalén del cielo. Ellos lo que no saben es que ese burrito que iba con Jesús, estaba pisando con Jesús, era la santa Jerusalén del cielo, no estaba pisando la Jerusalén de la tierra. Esa la destruyeron, esa Jerusalén la acabaron. Ya a partir del año no sé qué, 60, 70, Jerusalén la destruyeron toda. O sea que no era esa, era la Jerusalén de arriba. Y el Señor entró con el burrito, fue a la Jerusalén del cielo, a esa fue la que entró. Pero toda la gente que estaba ahí con él pensó que estaba entrando a la de la tierra. Y precisamente ahí es donde viene la equivocación nuestra con el cristianismo, que estamos pensando que este cristianismo nuestro es para entrar triunfantes en la vida natural. Entonces le estamos exigiendo a Dios toda clase de beneficios temporales, hasta el punto que le exigimos los beneficios temporales, cuando en realidad el triunfo de la entrada de Jesús a Jerusalén es aprender a recibir los beneficios eternos primero, por encima de todo, que es la vida sobrenatural que Dios nos ha dado. Entonces, si yo estoy viviendo una verdadera Semana Santa y comienzo con esta entrada de Jesús a Jerusalén, lo primero que tengo que hacer es entender de que yo no vengo a celebrar un triunfo natural, sino que vengo a celebrar un triunfo sobrenatural que se da a través del sufrimiento.
Eso es. Entonces, si yo quiero tener el triunfo de Jesús en mi vida, tengo que estar sometido al sufrimiento, que es el sacrificio. El sacrificio. Yo tengo que dar mi vida por mis amigos. Ese es el nombre de esto. ¿Acaso eso es común hoy? No. Hoy los amigos quieren ser, todos deben ser mis amigos. Todos. ¿Acaso todos eran amigos de Jesús? No, no es posible eso de que todos sean mis amigos. No es posible. Por eso el hipócrita siempre trata de tener amistad con todo el mundo, sin importar lo que pasa, sin importar lo que hacen, sin importar de qué están hechos, sin importar cómo se comportan, nada, no importa. Esos son amigos míos, yo mantengo esa amistad. Porque no es la integridad en Jesucristo, no es la dignidad, no es eso, sino la política de la amistad, que es un compromiso humano que quiere mantener los poderes de los hombres por encima de los poderes de Dios. Entonces yo hoy tengo que comprometerme con la vida sobrenatural, la vida sobrenatural que me invita el Señor a vivir en el Domingo de Ramos, que es la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén del cielo. Porque desen cuenta que Jesús en ese burrito va cabalgando, ¿para dónde? Va hacia la cruz, pero todos piensan que va a tumbar a Pilatos. Sí, pero va para la cruz. El Señor va en el burro hacia la cruz. Eso es increíble. Hay personas que entran en una conversión o en una renovación de la fe, podríamos decir, porque ya habían nacido católicos, como en mi caso, y mucha gente así que se va a la iglesia y vuelve y entra en una conversión. Como nosotros venimos tan llenos del mundo, tan untados del mundo, tan contaminados con los triunfos naturales y las aspiraciones a los triunfos naturales, entonces toda nuestra religión la traducimos a eso. Entonces ahora que estamos dentro de esta renovación espiritual, estamos sin saber exigiéndole a Dios el resultado de las cosas que necesitamos. Entonces queremos poner presión en el cielo. Toda novena, toda herramienta que Dios me dio, la estoy clavando y poniendo ahí para sacarle jugo a las cosas que tanto quiero tener, a la solución a los problemas que tanto me agobian. Entonces estoy centrado en eso estoy centrado. Pero toda la mística, la parte sobrenatural del sufrimiento, del sacrificio, la mortificación, olvidada. Eso no tiene nada que ver. Yo no tengo por qué sufrir tanto, ya es suficiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no se solucionan mis cosas? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando acá? A ver, otra novena, a ver esto, a ver quién me ora y me libera de este demonio que me persigue, que me hace daño. Y esta es como la naturaleza de este hombre que está levantando palmas para celebrar un Dios que viene a darme triunfo en la tierra, a solucionarme las cosas terrenales. Pues este domingo, que es la entrada triunfal a Jerusalén, lo debemos celebrar para no hacer eso más, para no estar burlándonos del Señor y convertirlo en el rey de burlas, que es el que me da cosas que yo necesito, porque esa es una burla al Señor. Si ustedes se imaginan la necesidad tan grande que hay en el divino corazón de Jesús para que nosotros lo amemos con su amor, que es el único amor verdadero, y el amor de Él es un amor que se ha extendido y derramado en nuestros corazones para enseñarnos a no necesitar cosas temporales sino eternas, y que las cosas eternas que deseamos tanto bendigan las temporales, y que ya al recibir las temporales las recibimos con una alegría que no nos domina, como dice San Pablo, cuando estemos alegres como si no lo estuviéramos, porque ya no es una pasión ni una emoción, sino simplemente un hecho de nuestra vida natural, que paso a paso la llevamos de acuerdo a la unción del Espíritu y no a la unción de nuestras ambiciones temporales, que utilizamos el Espíritu de Dios para que nos dé la solución a las cosas que nosotros tanto deseamos de la vida natural. Por eso tenemos que enderezarnos, porque estamos torcidos, como caminando de cabezas. Por eso el satanismo se representa con una cruz al revés. ¿Por qué? Porque es todo lo opuesto a la cruz al derecho. Nosotros tenemos que enderezar nuestra cruz. La cruz tenemos que enderezarla, es que primero el crucificado y por último yo. Si yo no entiendo eso, no me podré crucificar con Él. Porque si esa crucifixión realmente es no solamente el símbolo de mi salvación, sino que es el camino para mi vida, que es morir a todos esos intereses mezquinos que son los de mis beneficios temporales, y así entrarme dentro de los beneficios que Dios da a aquel que lo mira en la cruz y dice: déjame entrar, Señor,
Duele porque usted se imagina el miedo tan grande que hay en nuestra carne, en nuestro ser, de entregarnos al sufrimiento y a las circunstancias de la vida sin miedo. Y decir, bueno, me tocó esto y yo no lo voy a cambiar si tú no quieres. Por lo tanto, yo me entro contigo ahí. Ahí estoy contigo, Señor, en esa cruz, y dame la fortaleza para no bajarme, para no quitarme de la cruz, para seguir contigo ahí, pase lo que pase. Pero des en cuenta que la tendencia más común en el cristiano de hoy es correrle al sufrimiento. Es lo más normal. O sea, lo más normal es encontrar gente llorando y pidiendo consejos a ver cómo cambian las cosas. A ver, ¿y todo eso sobre qué? Porque no quiere sufrimiento, no quiere tribulación, no quiere dificultades, nada. Todo me debe ir bien. Y entonces el diablo que llega y dice, es que hay tales cosas que están mal en tu vida, por eso nada te funciona. Entonces ya que le impongan manos y que salgan y detrás de magos y de el sacerdote con más unción y el que tiene más dones, a ver si me sacan esta maldición que tengo encima y esta sal que tengo encima y esto, cuando todo son mentiras. Mentiras. Pues a no ser de que uno haya sido un brujo antes, se ha llenado de espíritus, les toca exorcizarlo, pero en la vida natural de cada uno de nosotros no necesitamos ese exorcismo ni esa liberación. Lo que necesitamos es aprender a sufrir con el Señor. Eso es lo que necesitamos hacer, dejar de llorar y de lamentarnos. Esa es la entrada a Jerusalén. Des en cuenta la tristeza del hombre que quiere tener más. Siempre busca acomodarse con algo mejor. Entonces tiene esa ambición que se lo come por dentro, que es ese deseo de tener más. Y ese deseo de tener más le quita la paz. Y no solamente le quita la paz, le roba a Jesucristo. Porque si uno está contento con lo que tiene, así sea muy poco, así escasamente raspe la superficie, y le está dando gracias a Dios por eso, y dándole la gloria a Dios por eso, ese es un hombre grato, un ser grato, porque le da gracias a Dios por lo que tiene. Cuando uno no tiene nada, y está sufriendo porque no tiene nada, y le da gracias a Dios porque Dios ha permitido eso por cualquier razón que él tenga, eso es una persona grata. Porque no se vuelve grata solamente cuando tiene, sino cuando no tiene también. Es como, hay momentos de la vida en que parece que todos nos abandonaran, como si nadie nos quisiera. Y hasta las personas en las que más confía uno terminan hablando mal de uno. Y eso nos pasa a casi todos nosotros durante nuestra vida. A veces los primeros que nos traicionan son nuestros seres queridos y personas muy queridas. Y sin embargo, en esos momentos el Señor nos está llamando a depender de Él. Porque ¿cuál es la enseñanza de eso? ¿Te pusiste a depender de criaturas humanas? Ahí tienes. Te pusiste a colgarte de la muerte, porque ahí no hay vida. No puedes confiar en criatura humana alguna, en nadie. No puedes confiar. Tienes que prenderte de Dios. Y prendido de Dios, amas al prójimo. Pero sin esperar que te sean fieles, sin esperar que te ayuden cuando necesitas, sin esperar que te abracen y te amen y te carguen cada vez que te ven, sino simplemente viviendo ese amor natural en el cual yo no dependo de lo que los demás me den, yo dependo de lo que yo doy, de eso dependo yo. Ustedes se imaginan la belleza que es Jesús entrando a Jerusalén, y él ¿de qué dependía? Dependía del Padre, porque él sabía que toda esa gente era ciega. Todos eran ciegos, incluyendo sus propios apóstoles. La única persona que podía ver era la Virgen María. De resto, todos eran ciegos. Todos sin excepción. Nadie tenía ni idea qué era lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén. Porque estaba entrando así a Jerusalén. ¿Cuántas veces no había entrado Jesús a Jerusalén antes? Y había entrado en la Pascua también, antes. ¿Y por qué en esa Pascua entró así? En un burro, y la gente, ¿por qué le puso palmas en esa y no en la otra? Y no en las dos otras Pascuas que él pasó en Jerusalén, en los 2 años anteriores de su vida pública. ¿No es bien extraño eso? ¿Por qué razón esa gente decidió ese día elevar palmas cuando él ya había estado en otras Pascuas donde no elevaron palmas? Entonces todo esto es un plan de Dios que el hombre ni se da cuenta. Es como en una oportunidad, haciendo una reflexión sobre lo que pasó en la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo soviético, tuve una apreciación que fue como inspirada, en la que demostraba el Señor que la humanidad hoy todavía no sabe lo que pasó ahí, ni siquiera los mismos soviéticos, nadie sabe qué pasó ahí. El caso es que esa caída de ese muro fue sobrenatural, total, fue una obra de Dios.
Fue algo tan sorpresivo, pasó de la noche a la mañana, tumbaron todo eso, se escaparon de un lado para el otro, quedaron abiertas las cortinas, quedaron unidos. ¿Cómo será que el misterio de la Alemania Oriental, que estaba en el comunismo, cuando les tumban ese muro, esa gente quedó como loca, no sabían qué hacer? Y los mismos políticos que gobernaban ese país se vinieron a decirle al primer ministro alemán: ¿y ahora qué hacemos? Nos quedaron como sin gobierno, sin nada. ¿Pero por qué? Tan extraño eso. Los alemanes de Occidente nunca fueron a los alemanes orientales a decirnos: ustedes quieren gobernar con nosotros, se quieren unir a nosotros, quieren que nosotros les administremos esto. Nunca hubo esa propuesta. Ellos vinieron todos confundidos a decirle: ¿y ahora qué? Así de confuso fue todo eso. Y de pronto esa Unión Soviética se desbarató completamente por sí misma. ¿Ustedes creen que un poder humano así de grande como ese se puede desaparecer de la noche a la mañana así? Eso no es natural. Pero hoy en día la gente todavía piensa que eso fue natural. ¿Y cómo así que natural? Si nadie se dio cuenta, nadie dio la orden, nadie supo nada, ninguno planeó eso, nada, no fue ni siquiera un proceso de nada. Ahora hay testimonios místicos poderosísimos, como por ejemplo el cardenal de Varsovia estaba muy triste porque los rusos no dejaron entrar a Juan Pablo II como papa. Entonces ellos empezaron a hacer el muro de Jericó, a rezarlo. Y lo rezaron y apareció el permiso. Y entró Juan Pablo II. Y estuvo allá. Y después de que él regresó, al poco tiempo, ¡pum!, cayó el muro entero. Y estos son cosas que no vamos a predicarlas como que estamos diciendo eso es lo que sucedió, pero no podemos olvidarlas tampoco. Y eso queda en el corazón de cada uno, para que nosotros nos demos cuenta de que hay una vida sobrenatural entre nosotros, que es el timón, el verdadero timón de esta barca de nuestra vida. Es la vida sobrenatural que mueve todas las cosas. Por eso nunca podemos decir que estamos solos y desamparados. El que dice eso es porque no acepta su sufrimiento. Cuando uno no acepta las circunstancias de esta vida, se siente solo y desamparado. Pero cuando uno tiene fe y es fiel a Dios y es pequeñito y es grato, nunca se siente desamparado, sino que siempre siente de que la voluntad de Dios está sobre uno y de que es tiempo de sufrir. Hay tiempo para todo. Por eso yo he aprendido que tengo que gozar cuando hay gozo, y cuando todo está tranquilo, pues yo lo disfruto mucho sin emocionarme demasiado. Pero lo disfruto porque hay que darle gracias a Dios por eso, y está uno así. Pero cuando empieza a sacudirse la barca y empiezan las dificultades y las pruebas, entonces uno, sin emocionarse mucho tampoco, comienza a vivir eso ya con el mismo corazón que uno vive los tiempos de paz. Y esto tenemos que lograrlo todos nosotros, para que dejemos de ser estos llorones y tampoco dejemos de ser estos fiesteros, ¿no? Sino que seamos estas personas coherentes que viven en ese mar de Dios, que es el buen marinero, que siempre está dispuesto a vivir cualquiera que sean las temperaturas, los climas, los vientos, y vivirlos así, y siempre como un luchador, una persona que está al frente del timón y que conoce el norte de su navegación, que tiene un puerto seguro colocado en su ¿cómo se llama eso? Brújula. Y entonces Dios quiere que nosotros reconozcamos en nuestra vida esa navegación. Entonces, si entramos a Jerusalén con Jesús hoy, tenemos que saber que estamos entrando a una Jerusalén mística, a la Jerusalén del cielo, y que hoy no esperemos que esta entrada a Jerusalén la hagamos como lo hizo esa gente que después lo escupió y lo apedreó en el Calvario, sino que entremos con Jesús pidiéndole al Señor que nos dé esta gracia de poder alcanzar esta bendición de la salvación eterna, porque obviamente que Dios ya nos la ha garantizado en la obediencia, pero como dice el apóstol, que nadie se sienta seguro, nadie se sienta seguro. Por eso no podemos juzgar a nadie, porque eso es muy peligroso. Esas personas que se ponen a señalarlo a uno, a denunciar los pecados de uno, a juzgarlo y a desacreditarlo y a calumniarlo y a hacerle daño a uno y a buscar cómo tumbarlo, esas personas son esa turba de burla
que ha apedreado al Señor, que ha tumbado lo que es la gracia y la bendición, porque que nosotros seamos esas personas que no están juzgando a la orilla del camino, que no están denunciando a nadie cuando no se debe denunciar, porque ustedes saben que nosotros denunciamos al pecado, pero no al pecador. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la corrección fraterna? La corrección fraterna es cuando uno llama al otro y le dice que las acciones que se ven a través de uno no son propias de Dios. Esa es una exhortación con caridad y amor. Pero uno viene a acusar a esa persona, a que esa persona es un traidor porque está haciendo cosas malas, porque eso es acusar al pecador. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Usted puede denunciar el pecado que hay en el pecador, pero no al pecador, porque el pecador puede cambiar. El pecador se puede convertir, el pecador puede ser mejor que usted en un momento dado. Entonces hay que limpiar las vasijas. Nosotros somos vasijas y tenemos que ayudarnos los unos a los otros a derrotar la oscuridad que hay en nosotros. Y de ahí viene la gracia. La gracia viene cuando nosotros podemos apreciarnos los unos a los otros como el potencial para ayudarle a otros a cambiar a través de nuestro ejemplo, del cambio que le damos nosotros a nuestra vida. Entonces, ¿qué mejor ejemplo puedo llevar yo como bandera que el cambio de mi corazón? Ustedes se imaginan, cuando uno está alrededor de personas por muchos años, por mucho tiempo, la bendición más grande que uno pueda recibir es ver el cambio de los demás. Y la tristeza más grande que uno puede recibir es ver que los demás no cambian. ¿Y esto qué quiere decir? Que con toda seguridad uno tampoco está cambiando. Porque si uno estuviera cambiando, otros cambiarían. Ustedes saben que el cambio del prójimo depende del cambio suyo. Por eso, cuando la gente se queja de un sacerdote que es malo, de un sacerdote que es terrible en una parroquia, yo siempre le digo a la gente, seguro que toda la parroquia está mal. Claro, por algo está el sacerdote ahí. Y si es que está tan bien la parroquia y tan santificada, entonces el Señor la puso a prueba para que demuestre esa santidad y conviertan al sacerdote. Una de las dos. Pero ¿qué hace la gente? Irse para otra iglesia inmediatamente, porque no están buscando el sufrimiento ni el dolor, sino la comodidad. Entonces se van a poner el santico, a buscar el santico. Y dense en cuenta que la caída de la gente hoy, ¿qué es? Buscar esos santicos. El sacerdote santico, la señora rezandera santica, de todo, y detrás de esos que se esconden los demonios, porque nosotros no podemos buscar a seres humanos, ni ir detrás de gente, sino que Jesucristo está en el sagrario, ahí es donde está, y nosotros debemos buscarlo, es ahí, porque ahí es donde está el Señor, no está en ninguna otra parte. Por eso las señales de los tiempos son esas, que vienen a decirnos que es que el Señor está allí, que está por allá. Entonces nos quieren encerrar en quién sabe cuántos sitios, porque allá es donde está, y en el resto de los sitios no está, cuando la verdad es que sí está donde está, que es en el sagrario. Y ese sagrario tenemos que hacer nosotros también cuando comulgamos, preparar esta vasija para que se convierta en sagrario. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión, y les voy a leer de el profeta Ezequiel en el capítulo 23 desde el versículo 36, y dice: sentencia contra las dos hermanas. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, ¿vas a juzgar a Ola y a Oholiba? Dales a conocer sus abominaciones, porque son adúlteras, hay sangre en sus manos y han cometido adulterio con sus ídolos. Además, los hijos que habían engendrado para mí los han hecho pasar por el fuego como alimento de los ídolos. Y además han hecho esto contra mí. Aquel mismo día contaminaron mi santuario y profanaron mis sábados. Aquel día en el que inmolaron sus hijos a sus ídolos. Entraron en mi santuario contaminándolo. Eso es lo que hicieron en medio de mi casa. Y también buscaron hombres venidos de lejos, invitados por medio de mensajeros. Y ya han llegado. Para ellos te habías bañado, te habías pintado los ojos, te habías ataviado con adornos y te recostaste en un lecho precioso. Ante ti está dispuesta una rica mesa sobre la que has puesto mi incienso y mi aceite. Allí se oía el clamor de una muchedumbre festiva, una muchedumbre de hombres venidos del desierto que pusieron brazaletes en sus manos, diamantes magníficas sobre sus cabezas. De ella, que estaba habituada a sus adulterios, he dicho:
continúa entregándose a sus prostituciones. Se llegaron a ella como a una prostituta. Así se llegaban a Oholá y a Oholiba, mujeres infames. Pero hay hombres justos que las juzgarán según las normas de las adúlteras y según las leyes de las que derraman sangre, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos. Pues esto dice el Señor Dios: convoca contra ellas una reunión y entrégalas al terror y a la rapiña. Serán lapidadas por la gente y hechas pedazos con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas y entregarán sus casas al fuego. Eliminaré del país su infamia y todas las mujeres aprenderán a no cometer infamias como las vuestras. Haré recaer sobre vosotras vuestra infamia. Cargaréis con vuestros pecados de idolatría y sabréis que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Nosotros le pedimos a Dios siempre que en estas reflexiones de las Santas Escrituras, donde hay pasajes tan misteriosos que uno se pregunta cómo aplico esto a mi vida y qué es lo que me está diciendo el Señor, yo no puedo tomar el lenguaje bíblico en una forma literal y aplicarlo como una maldición que me cae a mí o a alguna persona en particular, sino que lo que estamos haciendo acá es que el Espíritu de Dios habla a través de la palabra, y lo que hace Él es derrotar las tinieblas que hay entre nosotros, porque ustedes saben que si vamos a hablar espiritualmente de este pasaje, cuando se habla del adulterio y de los hijos, los hijos son siempre nuestras responsabilidades, lo que Dios nos confió. Hay personas que no tienen hijos en la carne, pero tienen hijos de sus responsabilidades. O sea, es la misión de nuestra vida, es un hijo. Entonces, nuestros hijos, ¿el adulterio cuál es? Hay adulterio directo en la carne, pero hay adulterio en el espíritu, que es cuando uno adora dioses extranjeros, o adora el dinero, o adora el miedo, la incertidumbre de la vida por las frustraciones de lo que yo hablaba antes, que es cuando uno está frustrado porque no tiene lo que quiere tener, y entonces adora el miedo porque no tiene las cosas que quiere, o sea, es un idólatra, y ahí es un adúltero. Esto es el adulterio. El adulterio también es, por ejemplo, un católico que solo es protestante cometió adulterio espiritual, y ahí tiene un pecado de adulterio gravísimo, porque cambió la esposa, el Espíritu Santo en la Iglesia Católica donde el Señor lo llamó, y lo cambió por otra pensando que es mejor allá. Es como el que se divorcia y se une con otra mujer, es lo mismo. Así de que tenemos que entender que esas lecturas del Antiguo Testamento, que son guerras, castigos, todo esto es simplemente batalla espiritual. El Espíritu Santo habla a través de la palabra, y esa palabra queda sembrada en los espíritus que viven en la eternidad, porque esa palabra en un momento dado fue encarnada a través del profeta, y por lo tanto vive entre nosotros como una criatura. Y entonces cuando los espíritus de mal escuchan esa palabra, la escuchan exactamente en ese tiempo en que fue pronunciada, porque ellos no están en el tiempo. Entonces leer la palabra de Dios es como un exorcismo, porque si usted la lee, los espíritus inmediatamente se escapan, porque no resisten esa realidad de la palabra, y mucho menos profética, donde hubo un hecho contundente, real, de batalla espiritual que fue anunciada por el profeta a través del Espíritu Santo. Pues le damos gracias al Señor por su bendición, por la reflexión que nos ha dado y la preparación para entrar en esta Semana Santa con más profundidad, con mística y con la unción sobrenatural. Entonces,